Bien, ¿qué es el ego? ¿Para qué sirve? ¿Me ayuda? ¿Me perjudica? Todas estas son algunas de las preguntas que me hacen muchas clientas, que me encuentro normalmente también con alumnos. Y justamente una clienta de hace muy poquito me dijo, oye, yo con esto del ego me lío, tú me empiezas a hablar del ego, me hablas de la mente, me hablas del corazón y me hago un lío, no sé qué es. Y me dijo, ¿no podrías hacer un vídeo? Y estamos aquí para eso, para explicar desde mi sentir, desde mi experiencia y desde la conexión con el corazón, qué es el ego, ¿vale? ¿Para qué está aquí? Y bueno, iremos sacando algunos temitas que iremos clarificando y sobre todo cualquier duda que surja, pues como siempre podéis preguntarla en directo y si no nos la hacéis luego en diferido. Me presento, yo soy Montserrat Oliveros. Yo, Miquel. ¿Vale? Mi colaborador, mi compañero. Y estamos aquí justamente para aportarte toda nuestra experiencia como terapeutas, en mi caso también como maestra de transformación cuántica, de meditación, y para hablarte de todo lo que es conectar con tu ser, conectar con tu esencia. Si te miras todos nuestros vídeos, verás que todos acaban hablando del corazón, del sentir, de la energía del amor incondicional y de ir alejando un poco lo que es la mente, ¿no? Que es nuestro gran controlador, ¿vale? Entonces, para empezar... Vamos a hacer la pregunta del día, ¿no? La primera para encarrilar el tema. ¿Qué es el ego y cómo funciona en mi vida? Vale, para que lo entiendas, el ego es como un personaje. Yo al menos te digo como lo he ido experimentando a medida que con mis clientas lo he ido trabajando y que yo también me lo trabajo, ¿vale? Sobre todo me lo trabajo desde el unificar, que algo que me encuentro es quiero eliminar el ego, ¿vale? No, tenemos que unificar todas nuestras partes, las buenas y las malas, porque no existe el bien y el mal. Con unas nos aportan unas experiencias y las buenas nos aportan unas experiencias y las malas otras, ¿vale? Entonces, el ego yo tal y como lo identifico es un personaje que nos creamos para poder vivir. Porque cuando vamos desde el corazón y desde el sentir, pues a veces hay experiencias que nos hacen daño y entonces tú de alguna forma te vas creando como una máscara, ya desde pequeño, ¿vale? Te vas creando una máscara, una coraza, un personaje en función de las experiencias que has vivido tú en tu casa. Ya sean buenas, ya sean malas, o sea, te puedes crear un personaje muy egocentrista, muy de estos que luego dicen, vaya ego que tiene, ¿no? Muy donde a lo mejor te han trabajado mucho tu poder personal, tu empoderamiento, por ejemplo, pongámonos un ejemplo de una familia rica, ¿vale? Donde la principal función es que tus hijos sean los herederos y además donde el poder, ¿vale? El poder y la fuerza sea la raíz. ¿Cómo van a educar a esos hijos? Pues desde tú puedes, tú eres el mejor, los otros son trabajadores, tú eres quien tiene que estar por encima, tú tienes que estar preparado, tú, ¿vale? ¿Cómo crece esa persona? Yo soy quien mando, yo soy quien ejerzo el poder, mis empleados, mis amigos, el resto del mundo están por debajo mío. Y es cuando a veces nos encontramos con personas que decimos que tienen un ego muy fuerte, ¿vale? Muy subido. Un ego muy subido, ¿no? Muchas veces lo vemos en políticos. Pero si miráramos en la infancia cómo han educado a estos políticos, ¿vale? Pues veríamos seguramente un patrón así. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Ni es bueno ni es malo. O sea, una persona quizás que sea muy egocentrista acaba al final pues que tiene personas por interés a su alrededor, pero a lo mejor un día se da cuenta que realmente cuando necesita amigos de verdad, pues se da cuenta que no tiene. Por ejemplo, se arruina. Y a lo mejor ahí es cuando desaparecen todas esas personas. Cuidado que estoy hablando sobre teoría porque lo que quiero es explicar desde la práctica algo que realmente cuesta de explicar y que hay muchísimas personas, sobre todo los psicólogos, pues te hablarán mucho desde la mente, desde la explicación, desde Freud, pero en mi caso yo te hablo desde la experiencia en el día a día de lo que la vida me ha enseñado y de lo que yo he experimentado y luego poderlo entender. Y cuando te das cuenta que lo entiendes desde ese nivel, pues te das cuenta que realmente identificar el ego no es tan difícil. Y hablar del ego no es tan difícil. El problema es cuando tú no experimentas lo que es el ego, ¿vale? Entonces, ese personaje queda como un poco ambiguo. En mi caso, como lo he experimentado e incluso
una de las cosas que me ha pasado es que yo normalmente canalizo la información, por eso puedo ponerme aquí delante tuyo, ¿vale? Tengo a mis guías espirituales, me guían, me apoyan, pero mi ego me ha estado haciendo una jugada. Entonces yo ayer estaba como muy nerviosa, me preparé papelitos, esta mañana he estado viendo un podcast. ¿Por qué? Porque mi ego es el que seguro que lo vas a hacer bien, no estás preparada para hablar de este tema. Tú eres psicóloga, pero ¿tú quién te crees que eres para hablar de este tema? Y claro, yo estoy hablando de este tema justamente para ayudar, en principio, a esta clienta que me pidió que hiciera el vídeo, pero al mismo tiempo a todas las personas que estáis escuchando este vídeo, ¿vale? Entonces, aquí están los papelitos, pero bueno, yo sé que va a ir fluyendo el tema como vaya fluyendo. Y, por ejemplo, este ejemplo del ego en las familias, pues ni se me había ocurrido. Entonces, ahí están mis guías, que esa es la suerte que yo tengo, ¿vale? Pero bueno, mi ego aún así me acompaña en momentos de mi día a día y muchas veces no soy consciente, ¿vale? Luego iremos hablando de cómo ser consciente y de un ejercicio para conectar con tu corazón y todo, ¿vale? Entonces, pongamos ahora el ejemplo de una familia, en mi caso, ¿vale? Que eres prácticamente indiferente, no eres visible, tienes muchos hermanos, hay muchas discusiones, hay muchas peleas, la comunicación es mucho con gritos. Entonces, claro, yo aprendí a comunicarme desde el grito porque tenía 3 hermanas mayores por encima mío y detrás de mí a mi hermano pequeño, el niño deseado. Entonces, a mí nadie me escuchaba. Entonces, una familia con gritos y donde eres prácticamente indiferente, no te ven, pues aprendes a comunicarte con gritos, ¿no? Y con enfados. Y por otra parte, claro, el sentimiento, el personaje de si yo soy indiferente, tengo que hacerme ver de alguna forma, ¿vale? Pero en mi caso, en lugar de hacerme ver, lo que hice fue esconderme más. Era como, en lugar de sacar esta parte, mi ego me llevó a no vales nada, no sirves para nada, escóndete aquí, no opines, no digas, no hables, ¿vale? Entonces, o me comunicaba con gritos o me comunico encerrando, o sea, no me comunico, me encierro, me protejo y bueno, están ahí todos y yo aquí. Entonces, cuando tengo que afrontar una situación en la que realmente me voy a hacer visible, en la que voy a hablar de algo que incluso a lo mejor desde la parte psicológica no domino, pero desde la parte espiritual y del ser sí, pero que es la menos, según la sociedad siempre está mucho más valorado el tema psicológico. Os estoy hablando de cómo funciona mi ego, ¿vale? ¿Qué hace en este caso? Tú no sirves, tú no vales, tú no hagas, prepáratelo muy bien. Y claro, cuando me lo preparo muy bien me colapso, porque yo no sirvo, o sea, no es que yo no sirva, perdón, mi gran suerte y mi gran don es que tengo la capacidad de fluir con información del campo cuántico, del campo universal, de Dios, de la mente universal, de la Matrix, como le quieras decir. Y esa es mi gran suerte y esa es la que me permite ponerme delante de una cámara en directo y que me podéis hacer cualquier pregunta e incluso estar dispuesta a, pues no lo sé. Y cuando digo no lo sé, inmediatamente el ego aparece, pero yo le digo, cállate porque quien manda soy yo. ¿Vale? Bueno, espero con este sencillo ejemplo haber hecho esta pequeña introducción y más que nada esto es que nos hemos hecho unas preguntas, ¿vale? No, yo creo y haber aclarado de cómo funciona el ego en mi vida. Claro, no, yo creo que está muy bien. Y antes de continuar, acordaros de la tacita de té, ¿vale? De la tacita de té, de café, de este momento mágico para compartirlo juntos. Sea la hora... aprendizaje de estar aquí a gusto. ¿Vale? Que sea vuestro momento mágico. Pues sí. Mira, ¿el ego te impide crecer y aprender? Vale, perfecto. La siguiente pregunta. El ego está justamente para lo que te estaba diciendo, ¿no? Que cuando tú aprendes desde la experiencia, cuando ya no sigues viviendo tu vida desde esos pensamientos y esas creencias limitantes y sentimientos de miedo que viviste en tu infancia, que recibiste como educación, ¿no? Y empiezas tú a empoderarte, claro, ese personaje pierde poder. De hecho, yo siempre digo que yo lo noto como si fuera en el lado derecho. O sea, es que puedo notar la energía de mi ego, que muchas veces, para que la gente lo entienda, digo la mente, ¿vale? Por no hablar mucho del ego, pero es el ego, porque la mente lo que hace es ejercer los pensamientos, ¿vale? Pero luego la figura, digamos, que representa ese personaje y como tú te representas al mundo muchas veces, es esa energía, ¿no? Entonces, claro, si esa energía lo que hace es tú no sirves, tú no lo intentes, tú no puedes,
¿Qué está haciendo? Sabotear tu crecimiento, sabotear tus experiencias, porque la forma realmente de aprender es justamente a través de la experiencia de la vida. Nos han enseñado que solo aprendemos a través del estudio. Y sí que una parte es importante, porque además es muy importante conocer el pasado para entender quiénes somos ahora en el presente. Por eso es tan importante estudiar pues, todo lo que nos han enseñado, desde matemáticas, desde religión, desde ciencias naturales, ¿vale? Desde física. Está muy bien todo eso. Pero si tú luego no te conectas con quién eres realmente, si sigues toda tu vida pensando que eres el personaje que te dijeron que tenías que ser desde pequeño, el que tú además creaste para protegerte, para defenderte, y al mismo tiempo el que has creado durante la escuela para enfrentarte a todo lo que te has tenido que enfrentar en el sistema educativo, claro, si tú te sigues perdiendo ahí, que es lo que me encuentro cada vez más, ¿no? Estos adultos que vienen a las terapias cada vez perdidos, en crisis, ansiedad, estrés. ¿Por qué? Porque cuando la sociedad empieza a derrumbarse en función de esos valores que a ti te han enseñado, el ego no sabe cómo gestionarlo, porque el ego lo has generado en función de todos esos patrones. Y entonces es cuando empieza a tambalear. Y es cuando la persona empieza a preguntarse muchas veces, pero ¿yo quién soy, no? Yo tengo que estar toda mi vida siendo esta persona que se tiene que someter al gobierno, que se tiene que someter al sistema educativo, que se tiene que someter a todo lo que nos dicen. ¿O soy alguien capaz de pensar por mí mismo y tomar mis propias decisiones? Y claro, cuando empiezas a hacerte estas preguntas, pues muchas veces es cuando la gente también entra en crisis. Puedes entrar en crisis porque no estás bien con la vida, porque no estás bien en el trabajo, no estás bien con la pareja, no estás bien económicamente. Pero muchas veces, muchas personas que sobre todo desde la pandemia vienen a mi consulta, son ya personas que empiezan a plantearse quién soy yo. Y cuando te planteas la gran pregunta de quién soy yo, es cuando el ego va a intentar hacer todo lo posible para que no avances. Porque cuando tú empiezas a crecer y a conocerte interiormente, el ego cada vez pierde más poder. Y por eso digo de que yo no soy partidaria de muchas veces que dicen hay que matar el ego, ¿no? No, yo creo que hay que incorporarlo, porque hay momentos a lo mejor que puedes decir, oye, que ahora necesito representar aquel papel, ¿vale? Y necesito tu ayuda. Entonces, cuando tú sabes que quien mandas eres tú y no tu ego, no el personaje que has creado, cuando empiezas a sentir que eres tú, pues entonces puedes empezar a incorporarlo también y que te ayude. ¿Y eso qué te da? Empoderamiento personal. No, ¿Crees que sea clara? Yo creo que sí, porque al final eres tú el que domina el ego, no el ego te domina a ti, ¿no? Exacto. Al final, creo que es eso. Mira, hablando también de este tema, ¿el ego daña tus relaciones? Por supuesto, si tú funcionas desde el sentirte superior al resto del mundo, si funcionas desde una educación, como he dicho, por ejemplo, al principio, ¿no? Donde el poder y la riqueza es primordial, siempre con cualquier relación que tengas, tanto de amistades como incluso de pareja, tú siempre vas a sentirte que eres superior. Pero siempre te vas a sentir superior desde este nivel de riqueza. Si en tu vida surge una crisis económica, tú, por supuesto, ahí te vas a desmoronar, ¿vale? Y lo mismo ocurre, pues, por ejemplo, en una familia donde haya habido un exceso de empoderamiento masculino o también femenino. Porque si también ha habido un exceso de empoderamiento femenino donde el poder es sobre todo la mujer, y tú no tienes que dejar pisarte, y tú no tienes que dejar machacarte, y tú no tienes que... Esa chica, esa persona, esa mujer, ¿vale?, va a enfrentarse a las relaciones desde yo soy superior a ti y aunque tú seas un hombre, tú no me vas a pisar. Y tanto en el caso del hombre, que es lo más común, ¿no?, por la parte esta tan masculina, ¿no?, tan machito, ¿no?, a veces que se ha creado, ¿no?, suerte de que la energía esta ya está cambiando. Y os felicito a todos los hombres que me estáis escuchando, porque si estáis escuchándome es porque la energía ya está cambiando, ¿vale? Entonces, en el momento de que uno de los dos piensa que es superior al otro, esto es ego, ¿vale? Porque realmente las verdaderas relaciones, tanto de amor como de amistad, han de fluir desde el yo tengo aquí para compartir, el otro tiene aquí para compartir, el otro tiene para aquí para compartir y juntos generamos una comunidad de amistad donde cada uno aporta
pues en lo que es más especialista o en lo que más le gusta. Por ejemplo, yo tengo un grupo de amigas donde yo soy quizás una de las más reflexivas, otra es más, quizás más, ¿cómo diría? Más de la broma, ¿vale? Otra es más de hablar de los problemas de la familia, ¿vale? Entonces, cada una aporta desde un nivel. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta es esto, ¿no? Que el ego, si tú intentas ser siempre quien hablas, ser el centro de atención, pues, por supuesto, te está afectando. Y seguro, porque esto es una pregunta que hago y te la voy a hacer ahora a ti, y es, seguro que tienes a tu alrededor una amiga o un amigo, no pongo pareja, vamos a poner en amistades, ¿vale? Que siempre está hablando de ella o del mismo y pocas veces te pregunta, ¿y tú cómo estás? Porque esa amistad la tenemos todos. Entonces, esa es una amistad egocentrista, ¿no? Con un ego muy potente que siempre quiere llamar la atención y ser el centro, ¿no? Y esas amistades, cuando tú empiezas a ser tú cada vez más, a conocerte a ti misma o a ti mismo, esas amistades son las que empiezas a dejar de lado. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a participar en la conversación y le dices, oye, espera, que yo también quiero comentarte esto, esa persona que deja de ser centro de atención ya no le interesas. Y entonces va a buscar otras personas con las que poder seguir siendo el centro de atención. Pues es que me dejas aquí también la próxima pregunta muy bien, porque la siguiente es, ¿el ego te mantiene en el miedo y en la escasez? Por supuesto, también lo mismo, porque en el momento que te conecta con los miedos, por ejemplo, ¿no? Pongamos como has dicho, en la escasez y en el miedo, ¿vale? Eso justamente suele hacerlo mucho cuando decides empezar a vivir tu propia vida. Cuando tú estás empezando a decir, oye, siempre he hecho esto así, pero ¿y qué pasa si hago las cosas diferentes? Por ejemplo, ¿qué pasa si... Vamos a poner algo que está pasando mucho ahora, ¿vale? Que es la gente, sobre todo la gente joven, que están empezando a tener la mentalidad de emprender, ¿vale? Y vienes de una familia donde siempre lo normal ha sido trabajar asalariado. Y para esa familia lo normal es que sigas trabajando de forma asalariada, porque emprender es muy arriesgado y emprender no te va a generar dineros. Entonces, ¿tu ego qué hace? ¿Realmente crees que vales la pena? ¿Pero quién te crees tú que eres para saltarte a tus padres? Mira cuánto han luchado para conseguir todo lo que tienen. Entonces ya te empieza a conectar con el miedo, ¿vale? Entonces, si te conecta con el miedo, inmediatamente, ¿qué pasa? Que también te conecta con la escasez. ¿Por qué? Porque en lugar de emprender y tener la oportunidad de crear tu propio negocio, de generar tus propios ingresos y de aumentar quizás tu propia riqueza, te estancas en la situación familiar, volviendo a un trabajo que no te gusta hacer, siguiendo las mismas pautas que ha vivido tu familia y, por supuesto, con un sueldo fijo, que el único aumento va a ser pues lo que toque anualmente, ¿no? A no ser que tú decidas ir cambiando de trabajo. Pero esto es un ejemplo sencillo de lo que te pongo, ¿no? Pero esto mismo puede ocurrir, pues no sé, ¿se te ocurre algún otro ejemplo? No, sí, puede ocurrir de muchas otras maneras, ¿no? Al final, cuando es el ego el que domina, pero claro, yo creo que también aquí podríamos abrir la ventana, ¿no? Aquí hay distintos tipos también de ego, ¿no? Hay ese ego que te hace ser superior, pero también hay ese ego que no te permite ser superior, ¿no? O sea, también hay un ego de... Sí, que el que estábamos hablando de la familia, justamente, ¿no? O el que he comentado yo, que en mi caso yo tengo ¿no? O sea, tengo esa tendencia siempre a quién soy yo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estoy empezando a hacer talleres de conexión espiritual. Esto lo es con tu guía espiritual, esto lo he sentido desde hace años que lo tenía que hacer. Pero mi ego siempre era, ¿quién te crees que eres tú? Tú no eres ninguna maestra ni guía espiritual. ¿Tú quién te crees que eres para intentar hacer eso? Hasta que, ya lo expliqué en otro vídeo, ¿no? Gracias a una alumna mía del curso de transformación cuántica que me dijo, ostras, es que es impresionante como que eres como dos personas durante el curso, la que enseña desde las diapositivas y la estructura mental a cuando estás ahí conectada con nosotras, escuchando nuestras preguntas, fluyendo con lo que dices, con las experiencias del curso, fluyendo con las preguntas, que es que siempre tienes respuesta, ¿no? A todo lo que te preguntamos.
Y es que es como que te transformas. ¿Por qué no intentas ser más así? Y bueno, de esa reflexión de mi clienta fue cuando dije, ¿por qué escondo siempre mi parte espiritual, no? Y es por esto, ¿no? Porque en su momento, en mi familia, pues no fue bien visto, ¿no? Y cuando yo empecé con mi emprendimiento, cuando me monté mi primer centro de terapias hace 30 años, de mi familia lo que recibí es, tienes que volver a ser secretaria, vas a arruinarte, esto no va a servir para nada, esto es un capricho que tienes. Entonces, claro, a raíz de ahí, ¿qué pasó? Mi ego me acompañó con ese miedo y fui fracasando. Bueno, fracasando no, porque siempre, que es otra cosa que he descubierto hoy, bueno, ayer por la noche, que tengo un gran poder personal, porque tengo un centro de terapias desde hace 30 años, a pie de calle, pagando todos los impuestos, no he fallado nunca en mis cuotas, en mis impuestos, me he generado yo mis propios clientes, he aprendido un montón, he sido además, al mismo tiempo llevar mi familia, mi hija, tener un bebé, un niño, un adolescente y ahora pues una mujercita de 20 años. Y al mismo tiempo llevar mi negocio y al mismo tiempo, después desde la pandemia, digitalizarme y bueno, y mi ego, hasta ayer por la noche, siempre ha sido como que no has conseguido suficiente. No, tú no has tenido éxito. Y yo hasta ayer, es que te va a parecer increíble, pero es que es así. O sea, muchas clientes me dicen, es que mira todo lo que tienes. Y Miquel muchas veces, pero yo no lo podía sentir. No sé por qué, lo sentí anoche. Y desde anoche, yo creo que todo esto ha ido ligado a todo el trabajo que estuve haciendo por la tarde de preparar la sesión de hoy, porque era como, ¿cómo hablo del ego, no? O sea, yo no soy psicóloga, no lo he estudiado, yo tengo mi experiencia. Y yo creo que ahí, al tocar todo el tema del ego, pues de alguna forma pude ir aparcándolo para poder decir, no, yo mañana hablaré desde el corazón, desde esta conexión con el ser, ¿no? Que es la que yo tengo. Y a raíz de ahí, pues, fue cuando por la noche sentí, pues, este empoderamiento personal y esta mañana, pues, decir, bueno, sí, estoy escuchando este podcast, pero es que no, yo lo que hago es fluir. Pero fijaros, mi ego, ahora me doy cuenta que me ha estado ahí enmascarando. Y entonces, ¿esto qué hace? Que no creces. ¿Y qué hace? Pues, en el fondo, que eres carente. Porque quizás todas esas ideas que yo he llegado a tener y que he rechazado, pues claro, te llevan a la carencia. Y además, lo más grave de todo, no era consciente de que era mi ego. ¿Vale? Entonces, moverte en el mundo del ego, yo lo que te diría es, escuchas estas explicaciones, escucha este vídeo que estoy convencida que vas a aprender mucho y me encantará leer tus comentarios de qué es lo que más te ha impactado, pero sobre todo luego no le des las vueltas. No dejes que tu mente empiece a sabotearte y que tu ego empiece a recrearse. Porque primero empieza con la mente, los pensamientos y luego el ego, que es el que se alimenta de los pensamientos, quien se empodera de ti, ¿vale? Se aprovecha, perdón, se empodera, no se aprovecha. Podríamos decir que el ego, al fin y al cabo, es todo aquello que te impide ser tú mismo, entendiéndote como tú mismo, como tu ser. Sí, yo lo que te diría es que el ego justamente esconde quién tú eres realmente. Pero, ¿por qué? Porque en tu infancia, cuando tú seguramente empezaste a ser tú, cuando tú empezaste a tener un poco de consciencia, de alguna forma, pues a lo mejor te empezaron a anular. Pues si eras muy soñador o soñadora, pues deja de soñar, que los sueños no sirven para nada. Mientras tenías 3, 4 años te dejan, pero ya empiezas a tener 6, 7 y ya te anulan, ¿no? Que de hecho se dice que a partir de los 7, 8 años es cuando ya empiezas a tener consciencia, ¿no? Hasta entonces, pues todavía estás en esa parte infantil, ¿no? Si eso lo acompañas a lo que hayas vivido en casa, las relaciones entre tus padres y hermanos, en el colegio, los profesores, entonces es una parte de anularte, ¿no? Y luego vas creciendo y cada vez te vas dando cuenta de que la vida es un lugar hostil, pero porque nadie te enseña que esa parte de hostilidad es la oportunidad para aprender lecciones. Entonces, claro, tú empiezas a ver la vida como un lugar hostil. Ya no eres aquel niño al que le conceden todo, si has tenido la suerte que te lo concedían. Porque hay niños que no. Seguramente depende de lo que hayas vivido en tu país. Se educa más en la carencia. Exactamente. ¿Vale? Entonces, claro, tú vas creando un personaje
para que no te haga daño, ¿no? Porque tú estás sufriendo y para no sufrir creas un personaje. Y cuando creas ese personaje, ¿qué pasa? Que tú desapareces, tu verdadero yo. Y es cuando ves que la gente vive en función de lo que los medios de comunicación le dicen, lo que las redes sociales le dicen, pero cuando a veces le dices, ¿pero tú qué piensas? Te pueden explicar perfectamente lo que han leído, lo que han estudiado, lo que han escuchado, pero cuando les dices que esta es mi especialidad, lo que hago con mis clientes y alumnos, ¿tú qué sientes? Es que muchas veces el decir ¿tú qué sientes? Los bloquea y dicen, uff, esto nadie me lo había preguntado. Y ves la cara, ¿no? Como, claro, yo no quiero que me expliques lo que yo ya sé, porque leyendo, estudiando, escuchando, podcast, noticias, lo que sea, puedo saberlo, pero sentirlo. Entonces, claro, cuando tú empiezas a conectar con tu sentir, es cuando el ego aún te sabotea más, porque claro, es el personaje que va a desaparecer, el que te ha controlado y el que va a aparecer. Y te digo una cosa, cuando empieza a desaparecer y cada vez te empoderas tú más, hay un espacio, como le digo a mis clientas, porque ya lo he vivido varias veces y lo estoy volviendo a vivir, que se llama, yo le digo, el vacío, que es un vacío como de, ¿ahora qué? Sabes que no quieres volver para atrás, pero no ves con claridad nada hacia adelante. Y es un espacio donde es incertidumbre, es como todo lo que sé no me sirve, porque cuando me conecto con el sentir, siento que estoy donde debo estar, aunque todavía mi mente no puede entender qué está pasando. ¿Vale? Entonces es un proceso, es una transformación. Ese trampolín que siempre me cuentas, ¿no? Que es como el trapecista, ¿no? Que confía, ¿no? Que va cogido de las manos de otro que va cogido, ¿no? Y le suelta, ¿no? Dejas ir tu yo del pasado, ¿no? Digamos, para ser tú mismo, pero no sabes si el que va a venir después te va a coger, claro, ¿no? Y es esa confianza, ese momento, esos segundos en el aire. Exactamente. Ese vacío. Sí, sí. Es ese vacío que, por supuesto, tu compañero de trapecio te va a coger, ¿no? Pero tu mente está ahí diciendo... Me la voy a pegar. ¿Vale? Entonces, bueno, es importante esto, ¿no? Que es todo un proceso. Y también quiero aprovechar este vídeo para decir que es algo que vais a empezar a escuchar, que voy a decir muy a menudo. Y es que todos estos procesos terapéuticos de sanación interior, de transformación, empieces a verlos no como terapia, ¿vale? Que empieces a ver que es un proceso de autoconocimiento, de encontrarte contigo misma, contigo mismo, porque es la única forma de empoderarte y de vivir desde la libertad y no vivir desde todo lo que te dicen que has de hacer, que has de comprar, que has de comer, que te has de vestir, que te has de maquillar. No, vives desde el sentir. Desde esto siento que lo he de hacer o no lo he de hacer, ¿vale? Y por supuesto, en esta nueva vida, el ego es una miniatura y además lo vas localizando cuando viene, ¿vale? Cada vez tienes más facilidad para localizarlo y decirle, que quien manda soy yo. Aunque aún así me sigue engañando todavía muchas veces, como ayer por la tarde. Yo creo que se entiende, ¿no? Y más que nada porque, bueno, lo que decías en ese sentido, que a veces invertimos nuestro tiempo en los demás, en todas cosas más superficiales, ¿no? Y yo creo que lo más importante al final es también invertirlo en nosotros mismos, en poder limpiarnos a nivel energético y sanar muchas cosas de las que llevamos arrastrando durante tantos y tantos años y que a veces no somos ni conscientes, ¿no? Yo creo que es esa la magia de cuando uno pues apuesta por uno mismo. Mira, yo... Y que no es ego. Yo, ahora que está diciendo esto de invertir, quiero explicarte algo, porque muchas veces dais por sentado que las personas que estamos aquí, que estamos, pues somos terapeutas, maestros, como es mi caso también, ¿no? Como que todo nos ha sido fácil, en mi caso no, ¿vale? Ya habéis escuchado otros vídeos, he perdido negocios, me he vuelto a reinventar. Pero sí que quiero decirte una cosa, que esto sí que me parece que no lo he explicado nunca, no sé ni si Miquel lo sabe, creo que él sí, pero no he explicado nunca, y es mi mayor inversión, yo creo que la mejor inversión que he hecho en mi vida fue cuando estaba en el paro sin trabajo
Mi pareja me había dejado, estaba en una crisis personal depresiva y decidí invertir. En su momento fueron con clases de yoga porque en aquel momento, hace 30 años, no sabía qué más podía hacer. Fueron con clases de yoga y en el yoga me empezaron a hablar de la reflexología. La profesora de yoga me habló de su hija que era reflexóloga, que yo no sabía ni lo que era, que es el masaje tras los pies. Y entonces me iban dando pues libros que me podía comprar y empecé ahí un trabajo de desarrollo personal. Y esa fue mi mejor inversión, pero te voy a decir cómo lo hice. Como apenas tenía dinero y en mi casa no sabían de que mi expareja pues no estaba pasándome el dinero que tenía que pasarme para pagar los gastos que todavía teníamos en común, pues ¿qué hice? Me compré un libro de comida vegetariana y así fueron mis comienzos de cómo dejé de comer carne y pescado que no lo podía pagar. Aprendí a cocinar de forma vegetariana para poder pagarme lo que yo decía que eran cosas, que no sabía ni decirle la palabra terapia, sino que eran cosas que me estaban ayudando a sentirme mejor. Y ahora cuando él estaba hablando de inversión, me he dado cuenta de eso, ¿no? Que esa fue mi gran inversión y supongo que me fue también que todos estos 30 años siempre he antepuesto cualquier cosa la he antepuesto a primero de nada una terapia. Y bueno, y con el tiempo pues me he dado cuenta de que soy la persona empoderada y libre porque he hecho una limpieza emocional y energética y de familia y de transgeneracional increíble. Y en todo ese proceso he podido ir descubriendo el ego y sobre todo me he ido empoderando yo y haciendo que el ego estuviera ahí, en segundo plano, ¿vale? Y que a veces aparece, sí, que aparece, porque hoy me he dado cuenta de que ayer apareció para hacerme todo este trabajo que tenéis aquí, que veis aquí, y que no me ha servido de nada, porque estoy hablando desde el corazón, desde el ser, ¿vale? Pero el ego ayer me gastó una mala jugada, pero bueno, de todo se aprende. Y por eso hoy te lo estabas explicando. Y te lo he podido explicar, y te puedo explicar en primera persona lo que me pasó ayer y cómo, bueno, pues esto, ¿no? De plantearme incluso anular la sesión de hoy, ¿no? Porque era como, vaya preguntita me hizo mi clienta. A mí me es muy fácil en la consulta explicarlo, pero aquí en un vídeo que va a llegar a cientos o miles de personas, pues wow, ¿no? Pero bueno, con esto yo creo que... Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, dejadla sobre todo aquí en comentarios, que ahora nos tienes en directo, dentro de un rato ya no estaremos, entonces aprovecha ahora que todavía estamos para dejarnos alguna pregunta. Y si ya no estamos en directo y lo ves en diferido, también la puedes dejar porque también contestamos. Si no te contestamos en comentarios, que siempre Montserrat siempre contesta, si no, a la semana siguiente también nos ayuda para acabar de responder alguna pregunta y también, ¿por qué no?, plantearnos los temas que por eso estamos aquí para... Exacto, como hizo esta clienta, ¿vale? Entonces, antes de hacer un sencillo ejercicio que quiero que hagas para entender un poquito lo que es el ego, a ver si de esta forma te puedo ayudar, recordarte que este proceso que yo te estoy ahora resumiendo, pero que puedes empezar a realizar, es con el curso que vamos a hacer el 11 de marzo de transformación cuántica, ¿vale? Donde son 4 meses acompañado por mí y donde ahí sí que es verdad que una parte de tu ego se va a poner cara de tuya, lo vas a conocer, porque el trabajo justamente es de autoconocimiento y desarrollo personal, ¿vale? Entonces, ahí también es, si te planteas, bueno, ¿y yo cómo hago este trabajo? Bueno, pues hay este curso que lo haremos ahora para solo 11 personas y si quieres información, recuerda por WhatsApp en +34 605 082 818. Repito, +34 605 082 818. Y ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio para observar el ego, ¿vale? Entonces, quiero que cierres los ojos y lo más importante de todo, que te lleves las manos al corazón, porque en el momento en que conectas con tu corazón, si te haces consciente ahora en los siguientes segundos, vas a ver cómo es como si de repente tu mente parara. Vamos a enseñar bien dónde se... bueno, abrir los ojos, sí. Espera, es que a mí no se me ve con la silla. ¿Más atrás? Sí.
¿vale? La mano es aquí en el centro, no es encima del corazón, es en el centro, ¿vale? Que es donde está el chakra del corazón, el centro energético del corazón. Entonces, te pones ambas manos ahí, cierras los ojos y empieza a hacer unas respiraciones. Inhalas lentamente, sintiendo cómo tu abdomen se va hinchando. Y exhalas, sintiendo cómo tu abdomen se va deshinchando. Inhalas nuevamente, sintiendo cómo tu abdomen se va hinchando. Y exhalas nuevamente, sintiendo cómo tu abdomen se va deshinchando. Y te relajas. Te relajas es hacer un par de respiraciones a tu propio ritmo. Nuevamente, inhalas contando 1 mentalmente, sintiendo cómo tu abdomen se va hinchando. Exhalas contando 2 mentalmente, sintiendo cómo tu abdomen se va deshinchando. Inhalas contando 3, sintiendo cómo tu abdomen se va hinchando. Exhalas contando 4, sintiendo cómo tu abdomen se va deshinchando. Inhalas contando 5, sintiendo cómo tu abdomen se va hinchando y subes hasta los pulmones. Exhalas contando 6, sintiendo cómo sueltas el aire de tus pulmones. Sueltas el aire de tu abdomen. Inhalas contando 7, sintiendo cómo tu abdomen se va hinchando. Sigues subiendo hasta la zona de los pulmones. Y exhalas contando 8, sintiendo cómo tus pulmones van deshinchando. Sientes cómo tu abdomen se va deshinchando. Y te relajas. Y sigues ahí, conectada, conectado con tu propia respiración, a tu propio ritmo. Si es posible, sintiendo los latidos de tu corazón. Y quiero que imagines o que visualices ante ti una situación con un ser querido, sea un familiar, un amigo, una amiga, con la cual tuviste una discusión muy fuerte porque tú querías tener la razón y la otra persona era quien quería tener la razón. Y como no os entendíais, acabasteis discutiendo. Y quiero que sientas esa situación, que la sientas ahí en tu corazón. Y quiero que sientas el enfado de sentir como que tu amigo, tu amiga o esa persona no te entiende. El enfado de que tú tenías razón. Que sientas esa ira recorriendo todo tu cuerpo. Y que lo único que hacía era separarte de esa persona que para ti era especial, os estaba distanciando. Porque nada más te estaba aportando. Aparte de que la ira y la rabia, en medicina oriental, rige la energía del hígado, que rige la energía del enfado. Con lo cual, te estabas perjudicando a ti misma, a ti mismo. Eso era tu ego, queriendo tener razón. Igual que la otra persona estaba en su estado de ego, queriendo tener razón. Entonces, ¿qué pasaría? Intenta visualizar esa misma situación, estás ahí. ¿Y qué pasaría si tan solo te plantearas de que, bueno, es posible que ambos tengamos razón? Y que en lugar de pelearnos, simplemente comentemos y nos respetemos con nuestras opiniones.
Intenta visualizar cómo sería esa situación si uno hablara y el otro escuchara, y al revés. ¿Qué pasaría sin querer convencer al otro? ¿Y qué pasaría sin querer tener tú la razón? Simplemente abriéndose a la posibilidad de que ambos podíais tener razón o incluso ambos podíais no tener la razón. Ambos o ambas. Estoy convencida de que puedes sentir cómo tu energía está cambiando. Ya no está esa rabia, ese enfado, sino tu energía está siendo como más armoniosa, más relajada. Bien, abre los ojos y tan solo quería que sintieras eso, ¿vale? Cada vez que sientas que quieres tener razón, que tú sabes todo, o te sientas incluso enfadado porque no respetas la opinión del otro, llévate las manos al corazón, conecta contigo y recuérdate siempre que todo es posible, que no hay una verdad única. La verdad única solo la quiere tener tu ego, ¿vale? Y nada más, nos despedimos, ¿vale? Me encantará que vayáis escribiendo qué es lo que habéis notado, qué es lo que habéis sentido. Y nada más, un besito muy grande y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.